Muy buenas, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Un placer enorme estar aquí contigo y que sepas que valoro muchísimo tu tiempo, valoro muchísimo tu atención y que este ratito que vamos a estar juntos va a ser un ratito muy aprovechable y que le vas a sacar un montón de partido. Mi objetivo con este vídeo, mi objetivo con esta clase, porque esto no es un vídeo, es una clase, es aportarte todos estos conocimientos, técnicas y aprendizajes que he tenido en todos estos años dedicados al estudio, a la investigación, a formarme y a aprender. Porque si algo me mueve en mi día a día es el crecimiento, es el ser un poquito mejor, es el coger la mejor información, es el no parar de estudiar, es el no parar de aprender y, por supuesto, el no parar de contribuir, el no parar de aportar. A mí ahora mismo las dos cosas que más me mueven, las dos cosas que más me llenan son justamente estas dos. Primero, el crecimiento, crecer en todos los ámbitos posibles. Y en segundo lugar, aportar, sentir que todo esto que voy aprendiendo y todo esto que me hace un poquito mejor, pues lo puedo compartir contigo y podemos crecer juntos. Eso para mí es lo más gratificante, lo que más me gusta y por eso estoy aquí hoy. Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio y decirte que, bueno, en esta clase no busco sobre todo sentar cátedra, ni busco que te lo tomes como una lección, ni mucho menos. Lo que busco simplemente es compartir mi experiencia, compartir todos estos aprendizajes y técnicas que he usado en todos estos años y que me han hecho ir más rápido y que me han hecho ser un poquito mejor y compartirlo contigo de forma humilde, aún sabiendo que tú podrías compartir conmigo muchas más técnicas, mucha más información y que seguro eres mucho más listo que yo y que seguro aprendes mucho más rápido que yo, pero no importa. La cuestión está en que estoy aquí para aportarte lo mejor y, por supuesto, encantadísimo también de recibir tus comentarios, que los escribas aquí abajo y que me puedas aportar también. Me siento súper agradecido. Bueno, comentarte que ahora mismo yo soy una persona súper productiva con el estudio, con la formación, con el aprendizaje, con el crecimiento, pero no siempre fue así. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, con mucha nostalgia, cuando estaba en el instituto o cuando estaba en la carrera universitaria, que yo realmente, pues bueno, era un buen estudiante, más o menos, pero realmente no sabía estudiar. De hecho, yo siempre, por ejemplo, pues dedicaba muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio, muchísimas horas y después nunca conseguía, ¿no?, ese objetivo o esas expectativas que me había planteado. Y era básicamente porque no sabía estudiar, es decir, no sabía aprender. Creo que lo más importante no es dedicar muchas horas, dedicar mucho esfuerzo, dedicar mucho tiempo. Creo que lo más importante es aprender a aprender. Y en el momento en el que aprendes a aprender, te das cuenta de que no todo tiene tanto sacrificio, tanto esfuerzo, sino que, bueno, evidentemente las cosas llevan tiempo, pero se lleva de una forma totalmente distinta a como yo pensaba que lo tenía que llevar. Así que, para mí, si tuviera que darle un mensaje a ese David cuando tenía 16 años, 17, 18 o 20, quién sabe, le diría que el foco principal no está en invertir horas estudiando, sino que el foco principal está en aprender a aprender. Y en el momento en el que aprendes a aprender, lo que ocurre básicamente es que necesitas mucho menos tiempo para aprender a partir de entonces. Entonces, para mí, esa parte es lo más importante y sin duda lo que quiero transmitirte de primeras con esta clase. Yo, por ejemplo, cuando era más jovenzuelo, yo, por ejemplo, he sido siempre muy bueno memorizando. ¿Y qué es lo que pasaba? Que daba igual cuál fuera la asignatura que tenía que estudiar, yo me la memorizaba por completo. Era una absoluta locura. ¿Qué te das cuenta con el tiempo? Pues te das cuenta al final de que memorizar no es la clave. Te das cuenta de que elaborar es la clave. Te das cuenta de que simplificar es la clave. Te das cuenta de que hacer lo tuyo y que tenga una gran aplicación práctica es la clave realmente. ¿Cuál ha sido para mí uno de los principales aprendizajes que he tenido en todos estos años y que me han hecho aprender más rápido y aprender de verdad? Pues mira, no encontraba el boli. Hay una pirámide muy conocida que seguramente has visto en diferentes sitios, que es una pirámide que se hace llamar la pirámide del aprendizaje y que básicamente representa las diferentes formas que tenemos para aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pirámide, pues tenemos aquí, por ejemplo, la parte de lectura. Después, un poquito más arriba, tenemos la parte de, por ejemplo, ver la parte audiovisual, vídeos. Después, un poquito más arriba, tenemos la parte de hacer una demostración. Ver una demostración. Después, un poquito más arriba, después de ver una demostración, sería tener una discusión con un grupo, con un conjunto de personas o con lo que sea. Un poquito más arriba sería la parte de hacer. Y la parte que más nos hace aprender sería enseñar a otros sobre aquello que has aprendido. Bien, ¿cuál es mi opinión respecto a esta pirámide? Lo cierto es que esta pirámide ha sido muy alabada, muy criticada, por no tener evidencia, por sí, por los porcentajes que plantean. Lo cierto es que me da igual. Lo cierto es que no me importa que aprendas un 5% leyendo y un 15% viendo vídeos y un no sé cuánto, no me importa eso. Lo cierto es que en mi caso concreto puedo corroborar que yo, por ejemplo, lo siento así. ¿Qué significa esto? Significa que para mí uno de los puntos más importantes para aprender en los últimos años ha sido sobre todo esta parte.
Porque cuando enseñas aprendes 2 veces. Cuando coges un artículo, cuando coges una información, cuando tienes cualquier cosa y aparte de leerla, aparte de ver un vídeo, aparte de ver una demostración, aparte de hablarlo con alguien, aparte de hacerlo, lo enseñas, aprendes 2 veces. Porque cuando enseñas es cuando te das cuenta de dónde están los puntos flacos de aquello que has aprendido. Cuando estás explicándolo y lo has simplificado para poder explicarlo, te das cuenta de, ostras, esta parte no la tengo tan clara, en esta parte he dudado, en esta parte ha ocurrido esto, lo otro, y puedes profundizar. Es como un test para ti, donde aprendes, primero, por aprender la lección, por aprender lo que tienes que aprender, y en segundo lugar, porque mientras lo explicas, lo estás reforzando, mientras lo explicas, lo estás simplificando, mientras lo explicas, estás evocando toda esta información. Y además te estás dando cuenta de dónde están justamente las lagunas de aquello que no entiendes y puedes reforzarlo después. Entonces, para mí, decirte que, evidentemente, enseñar lo que aprendo, transmitir lo que aprendo, ha sido de los puntos más importantes en los últimos años para crecer, sin ninguna duda. A ver, también tengo que decirte, por ejemplo, que uno de los puntos más importantes en mi vida es la lectura. De hecho, llevo ya muchos años leyéndome más de un libro al día, mínimo. Mi compromiso es un libro al día. Lo único es que, evidentemente, no siempre tengo la oportunidad de compartir lo que leo. Pero, para mí, leerme un libro al día como mínimo y transmitir, enseñar todo lo que hago en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, en Instagram, han sido de los puntos más importantes para aprender de verdad, para crecer de verdad, para ir más rápido de verdad. Te preguntarás, oye, pero ¿es posible leerte un libro al día? Eso, vamos, me suena muy raro, no es posible. Si es posible, es totalmente posible. Tienes que aprender a hacerlo, tienes que formarte en ello. Yo, por ejemplo, he invertido miles y miles de euros en aprender sobre sistemas para leer mucho más rápido, y de hecho, actualmente nosotros, por ejemplo, formamos a personas en lectura de alto nivel, formamos a personas para que aprendan a leerse un libro al día y un libro en menos de una hora, ¿vale? Todo esto, bueno, te lo contaré al final. De todas formas, que sepas que abajo en la descripción te he pasado también un pequeño test, un documento, por si te apeteciera que te formáramos en este sentido, si te apeteciera aprender sobre todo esto. Y es un pequeño documento, sobre todo para que lo rellenes, para que veamos en qué punto estás, porque no todo el mundo puede hacer esta formación. Es decir, tenemos que seleccionar a los que la hacen. Entonces, en el caso de que te apetezca, aprendes sobre lectura, lo tienes aquí abajo, lo rellenas y hablaríamos contigo y veríamos si te podemos echar una mano, ¿vale? Pero bueno, para mí lo más importante es que la lectura y enseñar lo que he ido aprendiendo ha sido de los puntos que más me han hecho crecer, sin duda. O sea, si tuviera que darle un mensaje a ese David de la universidad o a ese David del instituto, lo que le diría es: mira, está muy bien todo lo que vas aprendiendo, está muy bien todo lo del instituto, está muy bien todo lo de la universidad, pero lo cierto es que el aprendizaje de verdad al final lo vas a obtener de los libros, de formaciones y sobre todo buscando la aplicación práctica de todo aquello que estás aprendiendo. Es decir, buscando el hacerlo y buscando enseñarlo realmente, buscando la aplicación directa con todo lo que aprendes. Con todo esto, a mí algo que me ha ayudado muchísimo y que me ha hecho avanzar mucho más deprisa, aparte de entender esta pirámide, es entender el concepto del 20-80, la ley de Pareto. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta de que prácticamente en cualquier tema, ya sea entrenamiento, nutrición, psicología, prevención de lesiones, marketing, lectura, da igual, te das cuenta de que prácticamente en todos los campos hay un 20% de la información que prácticamente te puede generar el 80% de los resultados de aquello que estás estudiando. Hay una metáfora que me gusta mucho y es que te imagines por un segundo que tienes un puzzle, ¿no? Tienes un puzzle y tienes un montón de información. Es un puzzle de 10.000 piezas, son muchísimas piezas. Claro, al principio, cuando tienes todas estas piezas, tú las pones encima de la mesa y no tienes ni idea de qué hacer con ellas. Es mucha información. No sabes ni qué puede ser, no te haces ni una idea de cuál puede ser la figura, no tienes ni idea, ¿no? Claro, ¿cuál es el primer paso? El primer paso consiste en darle la vuelta a todas las piezas y colocarlas extendidas encima de la mesa. ¿Bien? ¿Cuál es la cuestión? Que tú puedes, por ejemplo, empezar a poner piezas y darte cuenta de que estás dibujando un cielo, ¿no? Coges las piezas de arriba y dices, ostras, parece un cielo, parece que es azul, es un cielo, genial. Y te empiezas a colocar las piezas, ¿vale? Y puedes invertir horas y horas y horas colocando esas piezas sin darte cuenta, pensando, mejor dicho, de que es un cielo. Pero lo cierto es que realmente ese cuadro no es un cielo. Lo cierto es que tiene una parte de cielo, has invertido un montón de horas en dibujar el cielo, pero hay mucho más. Y por ejemplo, en el centro del cuadro está Will Smith, ¿no? La cara de Will Smith, casi sorprendido, y un poco de cielo, por aquí hay un árbol, un paisaje, pero lo importante es la cara de Will Smith, que está así, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que has tardado muchísimo en darte cuenta de que lo importante del cuadro no es el cielo, lo importante del cuadro es la cara de Will Smith. Has tardado muchísimo. Has tenido que prácticamente completar todo el cuadro para darte cuenta de quién era. Has tenido que ir construyendo, ves la frente, ves la nariz, pero quién será, no lo reconozco. Y hasta darte cuenta
de que era Will Smith y que lo importante no es el cielo, que el cielo solamente era un porcentaje muy chiquitito y prácticamente irrelevante de esto que estabas plasmando, de esto que estabas estudiando, de esto que estabas construyendo con este puzzle. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para mí lo importante del estudio no consiste en ponerte a buscar cosas, en ponerte a darle la vuelta a las piezas y en ponerte a construir cielo, que no es relevante. Para mí lo importante del estudio es entender que en prácticamente cualquier tema, por no decirte en todos los temas, hay un 20% de las piezas que prácticamente te generan el contexto del 80% del cuadro. Imagínate que en lugar de empezar ese puzzle por las piezas de arriba, supieras exactamente dónde está el centro de la cara de Will Smith, dónde está la nariz de Will Smith, y pusieras esa pieza a la primera, y empezaras a construir ese puzzle en espiral desde el centro. ¿Qué es lo que ocurriría? Lo que ocurriría es que si esto es el cuadro, con el 20% de las piezas colocadas de forma central, prácticamente tendrías todo el contexto. Verías un poquito de cielo por aquí, verías un árbol por aquí, y sabrías que lo importante es Will Smith. Es decir, si yo te preguntara qué es lo importante de este cuadro, no me dirías que es el cielo, me dirías que es la cara de Will Smith y que además se ve un poco de cielo y además hay un poco de bosque. Y tendrías prácticamente el 100% de lo que implica ese cuadro. Pues bien, esta metáfora te la cuento porque para mí lo importante del estudio y para mí lo importante del aprendizaje está en detectar cuál es ese 20% de las piezas que me pueden dar el 80% del puzzle. Y yo soy un buscador incansable de 20%, de formaciones, de libros, de mentores. Soy un buscador incansable del 20%, porque hace mucho tiempo que me di cuenta de que con el 20% de esa información prácticamente puedo tener todo el contexto y después, si me hace falta, puedo profundizar. Pero lo cierto es que normalmente no suele hacer falta. Pero en algún caso puntual, en algún estudio concreto, puedes profundizar si quieres. Pero lo normal es que con ese contexto tengas más que suficiente. ¿Vale? Entonces, para mí, un punto súper importante dentro del estudio es que no tienes que saberlo todo, es que no tienes que estudiarlo todo, es que no tienes que coger todo ese libro que te están planteando y estudiártelo, sino simplemente entender cuál es el 20% de esa información que es tan relevante que me permite pintar ese 80% del cuadro, que me permite con ese 20% entender el 80% del cuadro. Y si eres un buscador de esa parte, te conviertes en una persona súper efectiva, súper efectiva, ¿vale? Para mí, punto número 1, aprender a aprender. Punto número 2, ser un buscador incansable del 20% de la información que me genera el 80% de los resultados. ¿Dónde está este 20% de la información? Prácticamente está todo inventado. Tenemos formaciones, tenemos mentores. Para mí, la forma más rápida de avanzar es contratar formaciones y contratar mentores. ¿Por qué? Porque claro que sí, me leo un libro al día y más de un libro al día, busco información en Google, por supuesto que sí. Pero ¿quién puede tener una información ya mascada del 20% que es más importante? Pues personas que llevan mucho tiempo dedicándose a eso y personas que ya enseñan a otros a hacer justamente eso. Por tanto, para mí ir rápido, aparte de leer, aparte de buscar información, aparte de formarme, es asistir a formaciones y contratar a mentores que me permiten, de golpe y con muy poquito tiempo, entender cuál es ese 20%. Entonces, cuando tienes esta información en muchos campos completos, eres una persona que se convierte en alguien súper completo, con mucha capacidad para tocar diferentes temas. Y eso para mí es lo relevante, porque al final todo está unido. ¿O es que piensas, por ejemplo, que un entrenador, un nutricionista o un psicólogo no tiene que aprender de otras cosas, como por ejemplo de estas nuevas disciplinas, de entrenamiento, nutrición, de psicología, de marketing, de aprendizaje, de lectura? ¿Es que piensas que todo eso no repercute a tu faceta como entrenador? Desde luego que sí, muchísimo. Pero normalmente eso no ocurre. Normalmente los entrenadores, nutricionistas, fisios o psicólogos estamos súper centrados únicamente en aquello que tiene que ver con nuestra profesión. Soy entrenador, aprendo de entrenamiento. Soy fisio, aprendo de fisioterapia. Ya, pero hay tanto más allá de eso que se interconecta y que te puede ayudar en tu profesión que es absurdo no cogerlo. Es absurdo no cogerlo. Por eso, para mí, el siguiente punto es que tenemos que forzarnos a generar un aprendizaje transversal. ¿Por qué? Porque realmente yo me he dado cuenta con todos estos años que al final, ¿cómo se comporta el conocimiento? El conocimiento se comporta tal que así. Es decir, tú tienes, por ejemplo, una gráfica de conocimiento, ¿vale? Y tú, por ejemplo, empiezas a estudiar sobre fisioterapia o sobre entrenamiento. Pero claro, lo que ocurre es esto. Es decir, en muy poquito tiempo, tú puedes pasar de aquí a aquí
y cambiar tu vida porque tienes conocimientos que antes no tenías y que son totalmente aplicables. Es espectacular. Pero claro, cuando ya sabes mucho de entrenamiento, ya sabes mucho de nutrición, ya sabes mucho de psicología, un poquito de aprendizaje más no te cambia la vida. Es decir, sí, vale, sabes un dato más en concreto sobre hipertrofia muscular, sobre mioquinas. Vale, sí, sí, está genial. Pero ¿cómo le cambia la vida eso a tus clientes o a tus pacientes? ¿Cómo te cambia la vida a ti? Nada. Simplemente es el ego intelectual de decir, yo sé todo esto. Ya, pero ¿cuál es el funcionamiento práctico de esto que has aprendido? Muy poquito, muy poquito. O sea, solamente en casos muy concretos, muy aislados y muy específicos, eso tiene algún tipo de relevancia práctica. Y aún así, menos de lo que pensamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú ya sabes mucho de entrenamiento y, por ejemplo, empiezas a añadir otro tipo de habilidades, otro tipo de aprendizajes que complementan lo que ya sabías? Que en otra habilidad distinta pasas de aquí a aquí. Y esto sí que es un aprendizaje que complementa lo anterior y que puede aportarte mucho en tu vida. Por ejemplo, aprender de comunicación, de marketing, aprender sobre lectura rápida, aprender a leer más rápido, aprendizaje. Todo eso, al final, te va a complementar como entrenador, te va a hacer mejor profesional. Entonces, para mí, el segundo punto, y de las cosas que más me han hecho avanzar, es no centrarme únicamente en aquello que para mí es fácil centrarme. Porque lo que ocurre es que al final eres un entrenador, eres un fisio, eres un nutricionista, eres un psicólogo, para ti es cómodo aprender de lo que ya sabes. Para ti es cómodo seguir aprendiendo de entrenamiento. Para ti es cómodo seguir aprendiendo de nutrición. Pero lo que es incómodo y lo que te saca de tu zona de costumbre es aprender de cosas que realmente no tienes ni idea y que te generen resistencias. Por ejemplo, te he hablado antes de lectura de alto nivel. ¿Se puede leer un libro al día? ¿Se puede leer un libro en menos de una hora? Se puede, lo hago. Pero seguramente estás pensando, no, eso no es posible, seguramente no lo disfrutas, seguramente no lo comprendes, no se puede. No das el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque te genera resistencias, porque lucha contra tus creencias. Te he contado esto, te ha agitado la cabeza y has dicho, no se puede. Y ya te estás frenando, es decir, te estás centrando justamente en lo que te estoy diciendo. Sigues encabezonado o encabezonada en la que ya conoces, en lo que ya sabes, en el entrenamiento, en la nutrición. Pero ¿cómo puede cambiar tu vida aprender habilidades que al principio piensas que no son posibles y que realmente van a dar un gran salto a lo que ya haces? Muchísimo. A ver, también está la parte contraria. Puede ser que te haya dicho esto y hayas dicho, ya, David, te conozco, confío en ti, sé que lo haces, oye, me gustaría aprender. Pues genial. En ese caso, por ejemplo, pues tienes aquí abajo un pequeño enlace. Hemos preparado un documento que es básicamente para que lo rellenes, para conocer más de ti. ¿Por qué? Porque en este caso en concreto no formamos a todo el mundo, sino que elegimos a quién formamos. Al final, aprender de esto pues requiere ciertas habilidades por tu parte, requiere de cierto compromiso, requiere de que seas buena persona porque vamos a pasar tiempo contigo y por lo tanto, pues tienes que rellenarlo y elegimos si es para ti o no, ¿vale? En el caso de que quieras aprender más, por ejemplo, sobre lectura de alto nivel, aprender a leer más rápido, a leerte un libro al día, en una hora, formamos a personas, hemos formado ya a cientos de personas que lo han conseguido y pues si rellenas este documento, nos ponemos en contacto y podemos ver si realmente es para ti y si podemos echarte una mano con ello, ¿vale? Esto es en el caso de que te apetezca. Bien, como digo, para mí la segunda clave consiste en no solamente centrarnos en lo que tiene que ver con tu profesión. Eso no te genera resistencias, eso está en tu área de costumbre. Vamos a centrarnos en cosas transversales que complementen lo anterior. Para mí eso es imprescindible. ¿Cuál es para mí el tercer punto que me hace aprender mucho más rápido y que me hace avanzar mucho más rápido? Si tuviera que hablar con el David hace unos años y coger ese David que estaba en primero de pichón en el colegio, en el instituto o en la universidad y darle un consejo sobre cómo aprender más deprisa y cómo sacarle más partido a la información, le diría, David, según aprendas, aplica. Lo más importante no es que tengas la información, lo más importante es que la apliques. Cuanto más lo apliques y cuanto más beneficios tengas de ella en el día a día, más fácil es que esa información no se olvide. Cuanto más práctica, cuanto más sencilla, cuanto más aplicable, más complicado es que se olvide. Por tanto, yo ahora mismo no busco tener información, no busco tener chorros de letras en mi cabeza que no valen para nada. No, lo que busco es en cuanto algo es relevante para mí, lo aplico, lo pongo en práctica, lo pongo en funcionamiento y si puedo lo enseño para aprender todavía mucho más. Eso es lo que hago en mi día a día y lo cambia por completo. Lo cambia por completo. El tercer punto, el cuarto punto, mejor dicho, para aprender algo de verdad, te tiene que encantar. Para aprender algo de verdad, te tiene que gustar. Cuanto más te gusta algo, cuanto más motivos tienes para hacerlo, cuanto más motivación tienes, cuanto mayor es tu propósito para aprender algo, más fácil es que lo aprendas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje va a estar totalmente vinculado con tus emociones, con la emoción.
una gran carga emocional, ya sea porque lo disfrutas, ya sea porque lo necesitas, ya sea por lo que sea, va a estar vinculado con mucho más aprendizaje y va a estar vinculado con que le saques mucho más partido. Por lo tanto, para mí es imprescindible que te guste. Y si no te gusta tanto, por lo menos, es imprescindible que tengas un gran motivo para hacerlo, que tengas un gran para qué, que tengas un objetivo muy claro para hacerlo. De hecho, el siguiente punto justamente es ese. Para mí, uno de los puntos más importantes para aprender al máximo es ¿cuál es mi objetivo para aprender al máximo sobre este tema? Es muy complicado que pongas toda la carne en el asador, que te esfuerces al máximo para aprender algo que realmente, por nada. Es muy complicado que las personas hagamos cosas por nada. Es muy complicado que tengas un compromiso real de aprender por nada. ¿Cuándo aprendes, por ejemplo? ¿Cuándo estudias en la universidad? Cuando hay un objetivo, cuando tienes un examen. Cuando tienes un examen es cuando te aprietan y es cuando realmente pones el foco en aprender, cuando pones el foco en estudiar, cuando pones el foco en que realmente vas a por algo. Ahora, de normal es muy complicado. Para mí es súper importante que además de que me guste aprender, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que busco con esto? ¿Qué es lo que quiero conseguir transmitir con esto que estoy aprendiendo? Fijarte un objetivo es súper importante de cara al aprendizaje. Puede ser un objetivo simplemente porque quieres ser mejor, puede ser un objetivo porque quieres dar una ponencia, puede ser un objetivo porque lo quieres transmitir por YouTube, puede ser cualquier objetivo, pero tener este objetivo es súper importante. De hecho, te pongo un ejemplo. ¿Cómo estudiarías mejor, por ejemplo, sobre entrenamiento? Cuando simplemente te levantas un día y dices voy a estudiar sobre entrenamiento, o cuando, por ejemplo, te dan la oportunidad de dar una charla o dar una conferencia en una universidad y destacar muchísimo. Evidentemente, cuando tienes ese objetivo de una acción que tienes que hacer, de una conducta que tienes que hacer, tienes todo ese foco y le sacas todo el partido posible. Pues esa parte para mí es súper importante. Para mí, el sexto punto es el tiempo, y es la ley de Parkinson. El tiempo que destinamos para hacer una tarea es el tiempo que usamos para hacer esa tarea. ¿Qué significa esto? Significa que si tienes un objetivo y ese objetivo está muy lejos, la carga principal de trabajo y de aprendizaje que vas a usar, la vas a usar justamente en la parte final de ese tramo. Pero todo el tiempo restante va a ser un tiempo súper improductivo. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando yo me fijo en un aprendizaje, por ejemplo, cuando yo me fijo en aprender al máximo sobre un tema, a mí lo que me gusta es, primero, marcarme muy bien por qué quiero aprender sobre este tema. En segundo lugar, ¿dónde está el 20% de la información sobre este tema? Es decir, ¿dónde está esta cara de Will Smith que he comentado antes? ¿En qué libros? ¿En qué personas? ¿En qué formaciones? Y busco este 20% en libros, en formaciones y en personas. Lo busco y lo encuentro. En segundo lugar, ¿cuál es mi objetivo con toda esta información? Mi objetivo es preparar una formación, mi objetivo es ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene un dolor de hombro. Da igual cuál sea el objetivo. Y en segundo lugar, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? Tengo una semana, tengo un mes, tengo el tiempo que sea para coger toda esta información, aprenderla e interiorizarla. Y es lo que hago. Me doy un tiempo y me parto esa tarea en días concretos, destinando un tiempo concreto a cada día, que puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, puede ser 1 hora y media, el tiempo que sea, pero tengo claro, punto número 1, que no estoy perdiendo el tiempo, que tengo el 20% de la información más relevante, que me va a aportar lo mejor. Punto número 2, tengo claro cuál es el objetivo, por qué lo estoy haciendo, eso me mantiene motivado, voy a por ello. Punto número 3, busco la aplicación práctica inmediata con esto que estoy haciendo, porque tengo un objetivo por ello. Y punto número 4, me fijo un tiempo concreto para hacer todo esto que tengo que hacer. Te pongo un ejemplo. Yo en mi día a día llevo ya mucho tiempo leyéndome más de un libro al día, pero por lo menos un libro. ¿Significa esto que me doy 6 horas para leer un libro? No. Me fijo un tiempo concreto, todos los días, todas las mañanas, es lo primero que hago al levantarme y es obligatorio. Un tiempo, ya está. Y eso es lo que yo hago. ¿Bien? Aparte de esto, que son herramientas que yo uso para aprender mucho más rápido, que fíjate, de momento hemos hablado de la importancia de los diferentes eslabones. Leer, vídeos, demostraciones, discusiones, hacer, enseñar. Me quedo con leer, porque es la base principal, y me quedo con enseñar. ¿Por qué me quedo con leer? Básicamente porque las personas tenemos un sesgo, bueno, tenemos muchos sesgos, evidentemente, muchos sesgos cognitivos, pero tenemos un sesgo que es el sesgo de confirmación. ¿Qué implica esto? Implica que cuando tú quieres buscar información sobre un tema, al final
tú vas a encontrar lo que quieres buscar. Es decir, por ejemplo, estás en este vídeo y habrás puesto cosas como, por ejemplo, cómo aprender más rápido, cómo mejorar mis técnicas de aprendizaje. Has buscado algo para encontrarme, en este caso en concreto. ¿Bien? Por lo tanto, las personas tendemos a encontrar lo que queremos encontrar. Y esto confirma la información que ya tengo en mi cabeza. Es decir, por ejemplo, si tú tuvieras que buscar sobre un tema nuevo, ¿qué es lo que ocurriría? Que buscarías respecto a las creencias que ya tienes y encontrarías confirmando las creencias que ya expusiste. Esto, por ejemplo, es lo que pasa cuando buscas por YouTube, cuando buscas por Google, que está muy bien. Lo que pasa es que al final estamos totalmente centrados en lo que ya creíamos. Al final tienes que tener en cuenta que los buscadores, YouTube, Google y todo en general, te va a enseñar lo que tú quieres encontrar. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es la sociedad mucho más separatista. Por ejemplo, imagínate, hablamos de política. Eres de derechas, eres de izquierdas, da igual, no quiero poner etiquetas. Tú vas a tender a buscar información que confirma aquello que ya crees. Y Google te lo va a mostrar. Es decir, que va a confirmar tu creencia. Es decir, que vas a pensar que todo el mundo piensa como tú, porque estás buscando algo concreto y Google te lo está mostrando. Igual si eres de izquierdas, por ejemplo, y vas a buscar cosas que confirman lo que ya crees. Por lo tanto, al final, reforzamos un sesgo de confirmación. Pensamos que todo lo que estamos encontrando es lo que existe, es la realidad. Y lo cierto es que es una realidad muy sesgada, porque estamos buscando lo que queremos buscar. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú lees, no ocurre tanto eso. Porque cuando tú lees, tú buscas un tema, tú buscas un autor, tú buscas un título. Pero claro, lo que el autor te ponga delante y que te ponga en la cara depende de él. Es decir, que estás expuesto a replantearte tus creencias, estás expuesto a encontrarte con información que choca directamente con lo que crees y con lo que piensas y por lo tanto te enfrentas a esa resistencia. Para mí, uno de los puntos más importantes de leerme más de un libro al día, o por lo menos un libro al día, es que constantemente y con cada autor me encuentro con cosas, punto número 1, que nunca hubiera buscado, 2, que nunca hubiera encontrado y 3, que nunca hubiera creído. Entonces me permite ser mucho más flexible a nivel cognitivo. Entiendo otros puntos de vista, entiendo otros planteamientos que nunca hubiera buscado ni encontrado, pero que el autor te pone delante. Entonces para mí por eso leer es importante. ¿Por qué? Porque elimina un poquito el sesgo de confirmación. Pero claro, también tienes que tener en cuenta que tienes que ser abierto a las lecturas que ves. Si únicamente ves autores de un tipo, pues al final también estás con ese sesgo de confirmación. Pero pasa menos, porque quedas expuesto a que el autor te ponga en la cara aquello que tú no te esperabas. Entonces esto te da mucha flexibilidad cognitiva, te da mucha capacidad para mirar fuera de la caja. Y para mí es súper importante. Y si encima lo enseñas, pues mucho más, ¿vale? Si encima lo enseñas, pues mucho más. Hemos visto la pirámide. Acabo de hablarte del sesgo de confirmación. Hemos visto algunas de las normas que yo uso para aprender más deprisa. El 20-80, esta cara de Will Smith, encontrar primero el 20% y después el resto. Hemos visto el que hay que trabajar de forma transversal, aprender de forma transversal, porque al final todo está unido. Al final todo está unido. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un aprendizaje sobre entrenamiento, ¿vale? Y todo esto al final está unido. Todos estos puntos quedan perfectamente unidos, ¿vale? Todos están perfectamente unidos, con cada parte. Pero tú puedes coger ahora un contenido transversal, comunicación, marketing, lectura, y no te pienses que son dos redes que se van a quedar así. No, son dos redes que van a generar interconexiones con cada uno de los puntos anteriores. Es decir, al final hay una vinculación entre cada una de las partes y un contenido se termina vinculando con el otro. Es decir, eres un entrenador que al final termina siendo mejor entrenador, porque aprende más deprisa, porque comunica mejor sus ideas, porque sabe llegar mejor a su cliente con el marketing, por lo que sea. Pero al final hay conexión entre unidades de aprendizaje y esto es espectacular, esto es muy muy potente, ¿vale? Para mí, dos puntos súper importantes. Bueno, hemos visto aparte el 20%, la parte transversal. Hemos visto lo que tenga aplicación práctica inmediata, el disfrutar con ello, tienes que tener un propósito, tienes que tener un motivo para hacerlo, para disfrutarlo, que te llene, tener ese objetivo y ponerte un tiempo limitado para hacerlo, porque si no, pierdes muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Bien, para mí, dos de los puntos más importantes en el aprendizaje y que he descubierto en los últimos años son, punto número 1, la capacidad de enfoque y punto número 2, la capacidad de desenfoque. Ambos dos son para mí súper, súper importantes. ¿Por qué? Primero, porque las personas tenemos que aprender a enfocarnos. Vivimos muy dispersos, vivimos con un montón de distracciones,
multitareas, notificaciones. Creo de verdad que las personas que aprendan a concentrarse y a ser un rayo láser con lo que hacen, son personas que van a tener más capacidad para crear valor, más capacidad para innovar y más capacidad realmente para sacar tareas de alto valor. Hay tan pocas personas que tengan una gran capacidad para concentrarse que realmente pienso que uno de los puntos que más nos va a hacer destacar en este siglo es justamente aprender a concentrarnos. Hablaremos en otros vídeos sobre ello, sobre herramientas que yo uso para concentrarme, para desenfocarme, para ser mucho más productivo en ese sentido, hablaré sobre ello. Pero mantener la concentración y ser capaces de enfocarnos es fundamental. Pero también es súper importante aprender a desenfocarnos. ¿Por qué? Porque el enfoque nos hace operativos. El enfoque nos permite, por ejemplo, leernos un libro en menos de una hora o leernos un libro al día. Nos permite ser prácticos, productivos, sacar trabajo adelante. El enfoque es eso. Pero cuando tienes un muy buen enfoque, no surgen grandes ideas. Las grandes ideas surgen cuando divagamos. Las grandes ideas surgen cuando desenfocamos nuestro foco y cuando permitimos que se hagan conexiones entre ideas, pensamientos y cuestiones que de forma consciente no podemos unir. Por ejemplo, yo siempre he sido una persona súper enfocada. Los deportes de alto rendimiento, los deportes de contacto me han hecho ser súper focalizado. Pero me costaba mucho desenfocarme, por ejemplo. Y empecé a darme cuenta de que cuando hacía trayectos largos en coche, cuando viajaba mucho tiempo, era cuando me surgían las mejores ideas, las mejores resoluciones de problemas. Lo más importante me ocurría justamente cuando estaba conduciendo, cuando no podía hacer otra cosa que pensar. Entonces, para mí es súper importante tener capacidad para enfocarnos, pero también aprender poco a poco a desenfocarnos, ¿vale? En próximas clases hablaré de temas tan importantes como, por ejemplo, la meditación, para enfocarnos mucho mejor, la concentración. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, que vienen contenidos muy buenos. Pero para mí estos dos puntos son súper importantes. ¿Y por qué son tan importantes? Pues básicamente porque van a tener que ver con tu memoria. O sea, para mí una metáfora muy buena para que entendamos esto es que tenemos, mira, primero esta parte, ¿vale? Esto, digamos que es tu memoria sensorial. Y tenemos una memoria sensorial gigantesca. Prácticamente hemos sobrevivido como especie, prestando atención a pequeños estímulos que se movían, a la novedad, a cosas que nos distraen, porque antes podía ser muy costoso no prestarle atención a todo esto, pero ahora no. Entonces tenemos una capacidad sensorial gigantesca. ¿Qué es lo que pasa? Que esta capacidad sensorial se tiene que procesar. ¿Y cómo se procesa? Con un colador, con un filtro, que es básicamente la memoria de trabajo. A pesar de que tenemos un montón de estímulos, realmente capacidad para sostener información y para manejar información está muy limitada por la memoria de trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que entra en la memoria de trabajo se va depositando, como si fuera un sedimento, en la memoria a largo plazo. Es decir, lo que limita realmente a lo que aprendemos y a lo que guardamos en la memoria es sobre todo la memoria de trabajo, la capacidad para sostener todos estos estímulos que entren dentro y que se puedan depositar en la memoria a largo plazo. ¿Qué te quiero decir? Te acabo de contar sobre el enfoque, el desenfoque y todo esto, y es fundamental. ¿Por qué? Porque cuanto más estímulos tengamos a nivel sensorial, notificaciones, Instagram, personas, distracciones, teléfonos, llamadas, más ocupamos nuestra memoria de trabajo. Menos información podemos sostener en esta memoria de trabajo y por tanto menos retención a largo plazo. Esto, por ejemplo, yo lo detecto mucho leyendo. Yo soy una persona que lee muy rápido, muy rápido. Es decir, tengo mucha capacidad para sostener información en la memoria de trabajo y procesarla. ¿Bien? Cuantos más estímulos tengo, llamadas, notificaciones, distracciones, más lento leo, si quiero mantener la comprensión. Pues esto nos pasa en todo. Cuando te he dicho que uno de los puntos principales va a ser justamente este, el tener una gran capacidad de enfoque, lo creo al 100%, porque muy poca gente está exprimiendo realmente lo que puede hacer con su cerebro, lo que puede hacer a nivel productivo, y es porque están llenando su capacidad de trabajo con un montón de cosas que no lo son, que no son productivas. ¿Tiene sentido, sí o no? Te leo en los comentarios. Genial. Te he contado antes que, bueno, diferentes puntos, ¿no? Te he contado la parte de detectar esta cara de Will Smith, el 20-80, la capacidad transversal, que aprendas de todo. Te he contado lo importante que es la aplicación práctica inmediata, disfrutar, el impacto emocional. Cuanta más aplicación práctica inmediata y cuanto más impacto emocional tenga lo que estés aprendiendo, mayor va a ser la retención, mayor va a ser lo que vas a aprender, sin duda. Plantearte un objetivo, el tiempo. Vale, pues voy a contarte
algunas herramientas más, por ejemplo, que yo uso y que son de grandísima utilidad para mi día a día. La siguiente, creo que es la 7, para mí sería que es mucho más importante elaborar que memorizar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la carrera o cuando estaba en el instituto que yo memorizaba todo, ahí de memoria, como un papagayo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y con los años me he dado cuenta de que lo importante no es memorizarlo, es hacerlo tuyo, con tus palabras, con tus párrafos, con tus dibujitos, es hacerlo personal. Entonces, cuanto más personificas un contenido, cuanto más lo haces tuyo, cuanto más lo elaboras, cuanto más lo trabajas, más fácil es que retengas esta información, más fácil es que después evoques esta información. Entonces, cuando yo hace años memorizaba, ahora es lo contrario, ahora elaboro. Ahora cuando leo un libro, cuando leo un texto, cuando leo un artículo científico, cuando veo un vídeo que me gusta, cuando veo una formación, no copio lo que la persona diga, lo que la persona dice, no grabo lo que la persona dice, elaboro los conceptos importantes de lo que la persona va diciendo. Voy estructurando el concepto de mapa mental, flujo de trabajo, apuntando palabras clave, voy elaborando lo que la persona va diciendo. Y lo voy elaborando con mis palabras, lo voy vinculando con lo que ya sé. Es decir, cojo la nueva información y la vinculo con la que ya sé. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de aprender es como si fuera un imán. Tú tienes un imán y ¿qué es lo que haces? Que cuando juntas otro imán, ¡pum!, se pega. Y cuando coges otro imán, ¡pum!, se pega. Y cuando coges otro imán, ¡pum!, se pega. Y se van pegando a lo que ya hay. Tú tienes un bloque de imanes y un nuevo imán se pega a lo que ya hay. Pues así se comporta el aprendizaje. Para aprender de verdad, no es coges una información y la guardas, sino que tienes que vincularla con lo que ya conoces. Por eso, por ejemplo, herramientas como el lenguaje metafórico, las metáforas son tan potentes. Porque una metáfora es básicamente coger algo que ya conoces, un esquema mental de algo que ya conoces, y lo vinculas con un esquema mental nuevo. Es decir, vinculas lo que ya conoces con lo nuevo. Te pongo un ejemplo. Esto que te he dibujado antes es el cómo se comporta la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿vale? Pues bien, si quisieras simplificar todo esto mucho más, podría ponerte una metáfora y decirte, imagínate que tienes una botella de agua y tienes una garrafa. Quieres verter una garrafa completa en una botella con un agujero minúsculo. Y entonces coges la garrafa de golpe y haces ¡fua! ¿Cuánta agua entra dentro? Muy poquita, porque hay mucho torrente de agua para un agujero muy pequeño. Entraría muy poquita agua. ¿Qué es lo que habría que hacer para que entre más agua y finalmente se quede depositada abajo? Disminuir el agujero de la garrafa para que salga menos chorrito y entre mejor, o hacer más grande el agujero de la botella de abajo para que entre más fácilmente. Pues justamente es eso. ¿Qué opciones tenemos para retener mejor la información? La primera, disminuir la cantidad de información sensorial que va a entrar por la botella, o la segunda, hacer la botella más grande para que aunque metas mucha información, la puedas sostener. Y todo lo que entre, al final, se queda depositado en tu botella y te lo puedes beber al final. Bien, ¿qué acabo de hacer? Acabo de coger un contexto nuevo, que es seguramente el de la memoria sensorial de trabajo y a largo plazo, y lo acabo de metaforizar. Es decir, he cogido una metáfora que une un punto con el otro. Seguramente nunca más hubieras recordado la memoria de trabajo, a corto plazo, a largo plazo. Seguramente no. Pero esta metáfora posiblemente no la olvides. Y es que metaforizar un contenido te hace asentar las bases de ese contenido. Es por eso que es mucho más importante elaborar que memorizar. Todo aquello que elabores, que dibujes, que hagas con tu cuenta, con tus palabras, a tu lenguaje, que sepas sacar metáforas, analogías, explicaciones, ejemplos, todo eso va a hacer que no lo olvides nunca. ¿Por qué? Porque tiene aplicación práctica. ¿Por qué? Porque es tuyo. Todo lo que es tuyo es mucho más fácil de recordar. Es más fácil, es mucho mejor elaborar que memorizar. Y sin ninguna duda, simplifica. Y este lo subrayo, simplifica. ¿Cuántos profesionales quieren exponer lo que saben de forma súper compleja, de forma súper llamativa, para alardear de lo que saben? Error. Cuanto más intentas demostrar, cuanto más complejo lo quieres hacer, más difícil es de retener. Lo que buscas es simplificar todo lo máximo posible, de tal forma que sea práctico. Porque no buscas demostrar. No buscas en la vida real ir a un examen y que te valoren. En un examen, pues bueno, de forma puntual lo puedes hacer. Pero en la vida real lo que buscas es simplificarlo y que sea útil, que sea práctico. Y todo lo que sea útil, todo lo que sea práctico, todo lo que cumpla un objetivo y todo lo que te ayude a solventar un problema, lo vas a recordar
es información que vas a tener ahí. Esa es la cuestión, ¿vale? Esa es la cuestión. Hay una norma que me gusta mucho, una ley, podemos decirlo, que es la ley de Feynman, no me acuerdo si es con una N o con dos, creo que es con una, que básicamente es una ley, por ejemplo, que yo uso mucho, de cara a aprender mucho mejor, y que se basa en lo siguiente, te voy a contar. Mira, básicamente la ley de Feynman son como 4 o 5 puntos en los que se busca lo siguiente. Es, primero, cogemos un concepto. Un concepto, ¿vale? Por ejemplo, el concepto de dolor, ¿vale? Hemos cogido el concepto de dolor. Y ahora necesito que me hagas una explicación lo más sencilla posible sobre el concepto de dolor. Explícalo de forma súper sencilla. Súper sencilla. ¿Bien? ¿Hecho? Genial. El tercer punto consiste en detectar cuáles son las lagunas que has sentido, que has tenido al explicar el concepto de dolor. Ostras, el dolor. Pues ¿qué es? Es que me duele algo, pero claro, eso no es una explicación. El dolor, pues ¿qué es? Una experiencia que puede ser real, que no. ¿Ves tus lagunas sobre el concepto de dolor? ¿Vale? Eres claro con lo que has expresado y buscas, oye, ¿qué puede estar fallando? Cuarto punto. Investigas. Buscas el 20% de esta información que te puede generar el 80% de los resultados. La cara de Will Smith. Investigas, ¿vale? Y coges todo el contexto de aquello que has aprendido. Y te das cuenta de que ahora has solventado estas lagunas. Bien. Y quinto, y lo más importante, metaforizas lo aprendido. Porque si eres capaz de metaforizar lo aprendido, no lo vas a olvidar. Te pongo un ejemplo. Dolor. Concepto, dolor. En mi caso en concreto. Explicación. Madre mía, a ver cómo explico yo ahora qué es el dolor de forma negativa. Pues por ejemplo, pues dolor puede ser que tengas un daño en un tejido, ¿no? ¿Vale? Bueno. Lagunas. Ostras, me ha costado mucho encontrar qué es el dolor, el daño en el tejido. Tengo sensación de que no es por ahí. Voy a buscar qué es el dolor realmente. Investigas. Y te das cuenta de que un montón de autores, de que la última evidencia científica te dice que el dolor no implica daño y que el daño no implica dolor. Y empiezas a encontrar conceptos como, por ejemplo, que una persona puede tener un daño y no tener dolor, que una persona puede tener un dolor y no tener un daño. Te das cuenta de conceptos como, por ejemplo, que el dolor es una experiencia, y aprendes sobre el dolor. Reflotas estas lagunas e investigas para cubrirlas. Y ahora metaforizas. ¿Qué puede ser el dolor? Pues el dolor puede ser, por ejemplo, imagínate, por un segundo, que tú y yo vamos al parque de atracciones, ¿no? Y vamos al parque de atracciones y yo me lo paso increíble. La montaña rusa, para arriba, para abajo, para esto, para lo otro, pero sin embargo para ti es la peor experiencia posible. En la montaña rusa te mareas, no disfrutas nada, no te gusta, vomitas, ¡buf! Fíjate qué curioso, ¿verdad? Los dos hemos tenido una experiencia igual, que es ir al parque de atracciones, pero sin embargo la experiencia, el hecho es el mismo, ir al parque de atracciones, el hecho es el mismo, pero la experiencia es totalmente distinta. Yo me lo he pasado genial, me ha encantado, he disfrutado, y sin embargo, tú todo lo contrario. ¡Wow! Es que el dolor es como el parque de atracciones. El dolor es como el parque de atracciones. El hecho puede ser el mismo, que nos demos un golpe, pero la experiencia puede ser muy distinta. Porque puede que a mí no me importe este golpe porque no le doy importancia, pero puede, por ejemplo, que tú seas tenista y te empieces a preocupar y te rayes muchísimo y te marees y entonces sea peligroso. ¡Wow! Es que el dolor es como un parque de atracciones. Y esta metáfora lo que hace justamente es unir los dos puntos anteriores. Es decir, el contexto conocido, que es el parque de atracciones, con el contexto por conocer o investigando, que es el dolor. De tal forma que si tuvieras que refrescar la información y explicarle a alguien qué es el dolor, dirías, a ver, el dolor, ¿qué leí que era? Que no es experiencia, daño, va a ser muy complicado. Pero si llegas a la metáfora, el parque de atracciones, puedes explicar la metáfora y automáticamente estás contando los conceptos más importantes. Entiendes e interiorizas los conceptos más importantes. ¿Entiendes ahora por qué siempre en mis clases, por qué siempre que ves estos vídeos utilizo metáforas constantemente? Por dos motivos. Lo primero, porque me ayudan a mí a reflotar lo aprendido. Y en segundo lugar, porque te ayudan a ti a unir un concepto anterior con un concepto nuevo. Te ayudan a no olvidarlo. Yo toda esta chapa que te he dado, vas a olvidar casi todo. Menos
las metáforas, menos los ejemplos, menos todo aquello que tiene que ver menos con lo racional y más con lo emocional, como es una metáfora, como es una historia, por ejemplo. Entonces, esa es la cuestión del aprendizaje. Dejar de racionalizar tanto y empezar a trabajar mucho más el lenguaje metafórico, las historias y todo aquello que no es puramente lo racional. Esa parte ya está muy trabajada en la mayoría de nosotros. Hace falta la otra parte, que es lo que no vas a olvidar. ¿Tiene sentido para ti, sí o no? Dímelo en los comentarios. Me encantaría, por supuesto, saber qué te está pareciendo toda esta parte. Y sobre todo, para mí, un punto súper importante que me ayuda muchísimo es entender que cuando hago las cosas tienen que ser de forma deliberada, tienen que ser de forma no rutinaria. No rutinaria. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando hacemos cualquier cosa lo hagamos de forma rutinaria. ¿Tengo que estudiar? Pues venga, me pongo aquí a estudiar, a pasar las páginas, bueno, sin más. Es muy diferente hacer una práctica rutinaria que hacer una práctica deliberada con todas las consecuencias. Hacer una práctica deliberada implica hacerlo con un objetivo de progreso. Implica marcadores de tiempos, implica tener un motivo, tener un para qué, implica tener un feedback, implica dar todo en esa tarea para progresar en esa tarea. Y en cualquier tarea que hagamos se puede plantear una práctica deliberada. Desde el estudio, desde la lectura, desde prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, como he dicho antes, justamente aquí abajo en la descripción, he compartido contigo la formación que tenemos para aprender a hacer lectura de alto nivel. Leer tu libro al día, se puede. Leer tu libro en menos de una hora y media, se puede. Pero tienes que aprender a hacerlo. Pues bien, en esta formación te explicamos cómo hacerlo. Si quieres apuntarte, únicamente tienes que rellenar un formulario, nos ponemos en contacto contigo y nos ponemos en contacto si eres la persona que sentimos que lo puede hacer. Porque este formulario es justamente para eso. Para que veamos un poquito si es para ti, si no es para ti, en qué punto estás, si no, y que sobre todo tengas buen rollo, porque tenemos que hacerla contigo, por lo tanto, tiene que ser de esa forma, ¿vale? Lo rellenas y ya está. Pero la cuestión está, un punto súper importante de la lectura, por ejemplo, es básicamente que leemos tal y como nos enseñaron a leer cuando teníamos 5, 6 o 7 años. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una práctica rutinaria. Si tú que tienes 30 años sigues leyendo igual que cuando, por ejemplo, tenías 6, tú eres distinto ya. Tienes otras creencias, tienes otro cerebro, has aprendido muchas más cosas. ¿Por qué leemos igual? Porque lo hemos hecho de forma rutinaria. Cuando lees de forma no rutinaria, de forma deliberada, buscas mejorar tu velocidad, buscas mejorar tu comprensión, buscas mejorar tu retención, buscas hacerte mejor con cada libro que estás leyendo, buscas hacerlo más rápido, buscas hacerlo más práctico. Y eso es deliberado. El no conformarte, el seguir buscando mejorar, el seguir buscando ponerte un poquito incómodo e ir más allá de lo que te enseñaron con 7 años y que sigues replicando con 30. ¿Tiene sentido, sí o no? Pues bueno, si te apetece formarte con nosotros en lectura de alto nivel y aprender pues estas cosas que, por ejemplo, a mí me han cambiado la vida, porque me he formado con los mejores en ese sentido, que sepas que ahora mismo estamos formando a personas, que sepas que ahora mismo tienes toda la información aquí abajo y que simplemente rellenas un pequeño cuestionario, nos cuentas un poquito sobre ti y si das el perfil para poder entrar en nuestra formación, te llamamos y podrás entrar, ¿vale? Te contamos todo, evidentemente, en qué consiste, tiempo, duración, todo, y podrás entrar. Por lo tanto, no pierdes nada por rellenar el cuestionario y pues si es para ti, pues te lo diremos sin ningún problema. Pero evidentemente no es para todo el mundo porque tenemos que elegir muy bien quién la hace y quién no la hace, ¿ok? Bueno, esta parte es súper importante. Por último, me gustaría compartir contigo, este es el punto número 10, algo que me ha ayudado muchísimo a aprender mucho más, tanto cuando leo, cuando hago formaciones, cuando hago cualquier cosa, y es forzar la evocación de la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces aprendemos, leemos, hacemos cosas, pero muy pocas veces invertimos el tiempo en evocar lo aprendido. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro y que nada más leerlo te sentaste, cerraste los ojos e intentaste traer a tu mente toda la información que leíste? ¿Cuánta información fuiste capaz de traer a tu mente? Seguramente no mucha. Seguramente no mucha. Quizá lo más importante, lo más relevante y poco más. ¿Por qué? Punto número 1. Porque a lo mejor no has captado tanto como de verdad te pensabas que habías captado, aunque tuvieras la falsa sensación de que sí. Ir más lento no implica captar más información. Ojo, ahí te lo digo, esto en nuestra formación lo explicamos. Y en segundo lugar, porque no has practicado esa parte de evocar la memoria. Cada vez que coges un pensamiento y lo evocas a tu memoria, de esto que has aprendido, de esto que has estudiado, refuerzas esta facilidad para evocar la información. Algo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es, imagínate, veo un vídeo que tú has grabado, asisto a una formación que tú has hecho, o leo un libro. Me gusta no simplemente ver tu vídeo, ver la formación, o simplemente leer el libro. Me gusta sentarme después y tratar de coger
todo lo que he aprendido, todo lo importante y traerlo a mi mente sin mirar nada, sin mirar ninguna nota, sin mirar nada. Coger, oye, de verdad que he retenido, de verdad que tengo ahora mismo para utilizar y sacar todo lo posible, invertir un tiempo, 10, 20, 30 minutos solamente en evocar y practicar esta parte. Porque cuanto más lo practicas, más fácil es que después esta información no la olvides. Entonces, para mí, este es el 10º punto y es súper, súper importante. En los estudios, si tuviera que decirle un consejo al David de hace unos años, yo invertía mucho tiempo memorizando, mucho tiempo recitando, pero muy poco tiempo evocando. Cuando vas a un examen, no tienes que recitar, no tienes nada más, solo la evocación. Esta evocación, el coger lo que has aprendido y sacarlo, lo tienes que practicar, porque son conexiones neuronales que hay que entrenar. Entonces, esta parte es súper, súper importante. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Sí? Genial. Bueno, me gustaría, llegados a este punto, lo primero, si te ha gustado esta clase, que me dejes una manita arriba, que me dejes un like, que me pongas un comentario de qué te ha parecido y me gustaría, de corazón, ofrecerte la posibilidad de que entres en nuestra formación para aprender a leer de verdad. Ya son cientos de personas las que se han formado con nosotros, han aprendido a leerse un libro al día y un libro, muchas personas en menos de hora y media y en menos de una hora, y se puede hacer, pero tienes que aprender cómo hacerlo. Tienes que aprender cómo hacerlo. En esta formación, que es una formación de unas 40 o 50 horas intensiva, aprendes a conseguirlo. Aprendes a conseguirlo. Y te puedo garantizar que es así. No hay ninguna persona que lo haya hecho que no lo haya conseguido. Entonces, ¿es para todo el mundo esta formación? No, no es para todo el mundo. Es para personas comprometidas, es para personas que están dispuestas a hacer algo intensivo, pero que de verdad les va a servir, y sobre todo a que están dispuestas a cambiar creencias, ponerse incómodos y progresar. Entonces, no es para todo el mundo. Y de hecho, no todo el mundo la puede cursar. ¿Qué significa esto? Significa que si eres una persona, por ejemplo, que te gustaría aprender a leerte un libro al día, con las vías y opciones que eso te aporta a tu vida, porque imagínate la capacidad, la cantidad de información, lo que puedes cambiar a nivel de tu vida. Si eres una persona que quiere aprender a leer tu libro al día, o incluso en menos de una hora y media, en menos de una hora, con máxima compresión, con máxima velocidad y con máxima retención para poder evocar la información, aquí abajo, en la descripción, te he puesto un formulario. Y es un formulario donde voy a preguntarte sobre ti, sobre tus motivaciones, sobre qué es lo que haces, es para conocer si eres una persona que puede hacer esta formación o no. Entonces, ¿en qué consiste? Vas abajo, rellenas el formulario, tardas menos de un minuto, no tardas nada, y esto nos da información de si das el perfil o no. Das el perfil, te puedes poner en contacto con nosotros, o sea, nos ponemos en contacto contigo para explicarte toda la información y te explicamos todo, cuándo empieza, cuándo no empieza, cuánto es, duración, fechas, precio, todo. ¿Vale? Pero no es para todo el mundo. Por lo tanto, te invito a que bajes aquí abajo, a que lo rellenes, y así es para ti, pues será un placer echarte una mano y será un placer que sigamos creciendo juntos. A mí, por ejemplo, el hecho de leer tanto y captar tanta información me cambió la vida. Me cambió la vida. Primero, porque tengo la suerte de dedicarme a algo que me dedico a enseñar, por lo tanto, refuerzo mucho más lo que voy aprendiendo. Y en segundo lugar, porque la gente de mucho éxito lee mucho. Sabemos, por ejemplo, que la gente de más éxito del mundo, ¿cuántos libros lee al año? 60, 70 libros. Yo, por ejemplo, llevo ya mucho tiempo leyendo más de un libro al día y para mí ha sido como cambiar mi cabeza. Porque cada vez que lees un libro, tienes una conversación con un autor. Tienes una conversación mano a mano con una persona que lleva muchísimo tiempo y muchísima experiencia estudiando un tema. Entonces, de verdad te cambia la vida. Quiero ofrecerte la oportunidad de que te formes conmigo en esto. Quiero ofrecerte esta oportunidad. Te diría que simplemente rellenes el formulario y si es para ti, nos ponemos en contacto contigo y será un placer, de corazón. Espero que esta clase te haya gustado mucho, espero que te haya aportado y de verdad y de corazón que yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo. Es un tema que me encanta, creo que se ha notado y entregarte pues lo mejor que tengo para que te pueda servir, pues para mí es un regalo también. Como digo, esta clase no quiero que te la tomes como una clase que sienta cátedra, sino simplemente como un pequeño mensaje a mi yo del pasado, con cosas que le hubiera dicho y con cosas que sé que le hubieran servido. Así que, lo dicho, gracias por estar aquí, todo un placer. Si te apetece hacer esta formación de lectura de alto nivel, la tienes aquí abajo y será un placer para mí contar contigo. Compañeros, compañeras, nos vemos. Muchísimas gracias.